El XIX. ¡Qué siglo más turbulento! Desde finales del siglo XVIII encontramos una Europa absolutista, pero ilustrada, que había hecho gran énfasis en la educación, la tecnología y el racionalismo. La revolución agrícola y la mecanización del campo provocaron el éxodo a las ciudades y, junto a la revolución industrial, supuso una importante transformación del paisaje y de los modos de vida. El cielo se tiñó de humo, las fábricas promovieron trabajos increíblemente precarios, pero también aumentó el comercio y el hambre por más capital. Esta industrialización comenzó en Inglaterra, que gozaba de una relativa tranquilidad en comparación al resto de Europa, para la que el siglo XIX se tradujo en guerra tras guerra, aunque Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y Estados Unidos no tardaron en pisarle los talones a Inglaterra. La importancia del comercio, del control económico y los cambios de mentalidad se tradujeron en un sentimiento antimonárquico que culminó en revoluciones como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las independencias de las colonias del centro y del sur de América. Junto a las ideas ilustradas, el miedo a la Revolución Francesa y el posterior imperio de Napoleón, surgió un brutal nacionalismo que supuso el nacimiento de las naciones modernas. Serbia se independizó del Imperio Otomano en 1817, Grecia en 1831 e Italia y Alemania nacieron como naciones para finales de siglo. El nacionalismo terminó por imponer una restitución de las monarquías, una vez apagado el miedo a Napoleón y a los franceses. Pero las cosas no volverían a ser como antes, no solo por la presión del pueblo, que había acariciado la posibilidad de intervenir en el gobierno, sino de la propia aristocracia, muy interesada en limitar los poderes de los reyes. A su vez, la expansión de la educación supuso un constante tira y afloja entre la censura del gobierno, la intensa actividad de las policías secretas, las matanzas tras revoluciones o las huelgas de trabajadores hacinados en las ciudades en condiciones terribles. Las oleadas revolucionarias de los años 20, 30 y las del 48 se caracterizaron por insistentes presiones burguesas por obtener sufragio, participación en el gobierno y mejores condiciones sociales y económicas. No por nada el siglo XIX fue el del nacimiento del comunismo, del socialismo, el feminismo y del total rechazo al absolutismo monárquico. A cambio, también perduraba un mundo conservador y draconiano, como demuestra el Pacto de la Santa Alianza de Austria, Rusia y Prusia, para aplastar revoluciones y abortar posibles repúblicas como la que había provocado la Revolución Francesa. Fue en este contexto que se desarrollaron los diferentes ismos, en particular el romanticismo. ¿Qué fue el romanticismo? Un movimiento creativo e intelectual que se desarrolló más o menos desde finales del siglo XVIII hasta pasada la mitad del siglo XIX, o más allá según ciertos académicos. Convivió con el neoclasicismo, el realismo, el impresionismo y, dependiendo del autor y de la extensión que se le quiera dar, con el postimpresionismo. Como todos los movimientos, el romanticismo fue una reacción y una crítica, en este caso contra la industrialización, la racionalidad, el progreso definido por lo tecnológico y la urbanización. En definitiva, los valores de la Ilustración, que habían llevado a un mundo contaminado, sucio, sin alma y excesivamente rígido. Por tanto, ¿qué valoraban los románticos? La actitud teatral es parte intrínseca de sus gustos. De hecho, aunque los autores no se ponen de acuerdo sobre si la palabra proviene del francés roman, novela, o de romantique, novelesco, resulta evidente que el drama, el pasado y la ficción eran partes esenciales del movimiento. Si no les gustaba el urbanismo, entonces es normal que se volvieran hacia la naturaleza salvaje, mistificada, exótica y bella. Si hay nubes, casi seguro que es un cuadro romántico. Aparte, produjeron numerosas novelas y poemas sobre la vida pastoral. Por otro lado, si criticaban la Ilustración, no debería sorprender que idealizaran a los niños, que comienzan a ser defendidos no como pequeños adultos que explotar trabajando, sino niños pequeños que deberían disfrutar de su infancia. Si la racionalidad era un problema, entonces los románticos abrazaban las emociones desatadas. No había razones para no tener que llorar o reír, solo emoción. Pensad en Chopin, por ejemplo, y sus nocturnos, que se escuchan en numerosas películas o videojuegos y que son completamente emocionales. La religión también cobró importancia entre los románticos, en especial en su vertiente más hermosa, más dramática, motivo por el cual el catolicismo ganó popularidad frente al sobreprotestantismo, al menos en algunos países. Frankenstein de Mary Shelley es un ejemplo de una brutal crítica a la creencia de que la ciencia puede resolverlo todo, hasta la muerte, para concluir que hay un límite que el ser humano no debería cruzar y que algunas cosas mejor quedan en manos de Dios.
Amor. Puede que os suene Goethe, por Fausto, pero el hombre escribió antes Las penas del joven, Werther, una historia pseudobiográfica de un joven enamorado de una muchacha casada, cuyo amor es válido y todavía más épico porque está destinado a fracasar desde el principio. De hecho, presionado por su familia para conseguir un trabajo racional y vivir una vida burguesa e incapaz de seguir los impulsos de su corazón, Werther opta por el suicidio, de ahí pseudobiográfico, y el libro ensalza su decisión. Por tanto, el amor como lo conocemos hoy nació con el romanticismo, un amor que antepone los sentimientos, la pasión, sin importar el desastroso final. En realidad, cuanto peores las consecuencias, más noble es haber seguido el camino que te dictaba tu corazón. Y la sexualidad, bueno, no eran tan adelantados. Tchaikovsky era gay y tenía que ocultarlo. A día de hoy también se disimula en sus biografías o películas. Nada de esto impidió que creara obras famosísimas, que vamos a ver después, que trataban historias románticas, en muchas ocasiones trágicas. Por supuesto, estaba la evasión, cristalizada mediante la nostalgia por la Edad Media. Se escribían novelas sobre la época de caballerías, anteriores a la modernidad, sobre el folclore nacional, los cuentos tradicionales. ¿De dónde creéis que salieron los Grimm para darnos pesadillas antes de que llegara a Disney y lo tiñera todo de rosa? Y castillos. Si había una suma de castillo y naturaleza, era el sueño de un romántico. Y claro, atado a este deseo por una época anterior y más pura, los románticos se subieron al carro del nacionalismo, enfrentándose a la imposición de la cultura francesa, clásica y universalista, que había venido con la conquista de Napoleón. El nacionalismo se afanó en estudiar la cultura popular y las literaturas en lenguas regionales, que consideraban el alma de los pueblos. Y la muerte, les gustaba muchísimo la muerte. No solo aparecían sus libros, sus cuadros o sus leyendas, la idea del artista deprimido, destrozado por la realidad, que elige el suicidio a una edad temprana, nace en esta época y sienta un poquito tendencia. Puede que os suene Lord Byron, de hecho debería, casi es el ejemplo del romántico, no solo por su poesía, sino por su comportamiento dramático y pasional, además de su creencia en las libertades del pueblo. El hombre murió peleando junto a los independentistas griegos, a los que idealizaba como héroes revolucionarios en persecución de la libertad. Él mismo fue casi santificado como mártir romántico por su trágica pero gloriosa muerte, es decir, su muerte se romantizó, como también ocurrió con Becker o con Percy Shelley, de quien se decía que Mary Shelley conservó su corazón en un tarro. Junto a la muerte destaca también lo sobrenatural y lo misterioso. La pasión por los cementerios, las ruinas y los fantasmas es un leitmotiv del arte romántico. Y si la muerte viene en forma de desastre multitudinario, mejor. A pesar de la sensación de ser nada frente a la naturaleza, la muerte o el amor, hay un claro individualismo. El ser humano es único y fuente de creación, conceptos opuestos a la tradición clásica que favorecía cánones inamovibles. La creatividad era esencial frente a la imitación de los modelos greco-romanos, tan perfectos y cerrados. La obra debía ser imperfecta, abierta e incluso inacabada. Como el siglo XIX se caracterizó por un aumento de población que se hacinaba en las ciudades, en especial las áreas industriales, el urbanismo cambió mucho durante esta época. En París, Eugène Haussmann realizó un plan urbanístico que sustituyó las calles estrechas por anchas avenidas, y en muchas ciudades europeas se derribaron las murallas medievales. En Barcelona se dio el plan de ensanche de Cerdá, en Madrid Arturo Soria diseñó la ciudad lineal y, por supuesto, el romanticismo tuvo lugar en estos cambios. Ya hemos comentado que va de la mano del nacionalismo, y esto significa que se buscaba legitimidad en la Edad Media. Por ello, muchos países buscaron recuperar estilos antiguos que se identificaran con la Edad Media, y que la Academia Neoclásica hubiera despreciado. A menudo se entremezclaron características, lo que llamamos eclecticismo. Por un lado estuvo la fiebre del neogótico, que nació en Inglaterra con nuevos edificios góticos o completando y restaurando castillos y catedrales de diverso tipo desde finales del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX. El gótico pasó a ser admirado por lo hermoso y lo grotesco de sus capiteles y gárgolas, la sensación de paz del interior de sus iglesias, sobre todo las criptas, y el silencio frente al frenesí de la vida cotidiana. Arquitectos como John Nash abrazaron el eclecticismo, como se ve en el Pabellón Real de Brighton. Augusto Pugin siguió su estela restaurando el castillo de Windsor, pero se lo conoce en especial por haber trabajado junto a Charles Barry en las casas del Parlamento británico y en el Big Ben. El aspecto del palacio era antiguo, medieval, solemne y grandioso, muy distinto a los edificios limpios y claros que habían caracterizado el neoclasicismo. Solo fue el principio de los cambios.
Dado el prestigio del Reino Unido, la primera potencia mundial en rivalidad con Francia durante todo el siglo XIX, el estilo neogótico y sus derivados triunfaron en todos los países occidentales. Los interiores en madera y el mobiliario de inspiración gótica se generalizaron en la mayoría de los edificios públicos, los palacios aristocráticos y los de la alta burguesía industrial. En Francia el estilo neogótico se puso de moda a partir de la famosa novela de Victor Hugo, El jorobado de Notre Dame, cuya acción tenía lugar en la Catedral Gótica de París con el objetivo de recordarles a los parisinos que debían cuidar de sus monumentos. Y el exponente más importante del movimiento fue el arquitecto Viollet-le-Duc, padre de la restauración, o más bien de la reconstrucción e invención de muchos monumentos por toda Francia. Y es que este hombre tendía a restaurar con intervenciones muy radicales, reconstruyendo de acuerdo a su imaginación o añadiendo partes nuevas. En particular destacan las cubiertas exteriores, la aguja y las gárgolas de Notre Dame de París, las murallas de Carcassona o la Santa Capilla de París. Pero donde más usó el nuevo estilo fue en los edificios públicos, entre ellos las terminales de estaciones de ferrocarril, las iglesias y las catedrales, pero también hospitales, colegios y muchos conventos. Por lo demás, el neogótico predominó en restauraciones y edificios de nueva planta. Por poner un ejemplo claro del neogótico español, hablemos de la cripta de la Catedral de la Almudena en Madrid, que fue diseñada por el arquitecto Marqués de Cubas. Si os preguntáis por qué solo la cripta, se debe a que la construcción se avanzó tan despacio que aunque comenzó en 1883, no finalizó hasta después de la Guerra Civil, tras la cual el arquitecto Fernando Chueca Goitia adaptó la fachada a una de estilo neoclásico para que se viese mejor al lado del Palacio Real. Eso sí, las nuevas modas arquitectónicas no se limitaron a rescatar el gótico. En otros países se intentó revalorizar las tradiciones nacionales porque, recordemos, nacionalismo. Así, en España se dio importancia al estilo neomudéjar, que se consideró distintivo frente a los países del norte y se enmarcó dentro de corrientes orientalistas que formaban parte de una arquitectura historicista. Arquitectos como Emilio Rodríguez Ayuso y Agustín Ortiz Villajos emplearon formas abstractas de ladrillo, arcos de herradura y consideraban que era un estilo español. A la hora de la verdad, más que mudéjar, utilizaban elementos árabes, y lo verdaderamente mudéjar era el ladrillo visto. Pero vaya, que los elementos reconocibles de este estilo son ladrillo con dibujos geométricos en su aparejado, madera y otros materiales blandos como el yeso y la escayola. Eran fáciles de conseguir y no necesitaban grúas para levantar edificios por su menor peso. Además, permitían diseñar decoraciones más elaboradas que la piedra. No era algo tan grandioso como las catedrales góticas o los castillos, pero sí personal y distintivo. Se considera que el neomudéjar empezó con la Plaza de Toros de Madrid, pero por mencionar otros exponentes están las escuelas Aguirre, construidas entre 1881 y 86 para la Escuela de Párvulos, o estaciones como la de Ferrocarril de Córdoba, que está en Sevilla. Y por mencionar a Portugal, pobre Portugal, nunca hablamos de él, el barroco acabó desplazado por el estilo neomanuelino, que era descendiente del gótico tardío. Estaba caracterizado por una profusa decoración en las fachadas bastante propio de finales del siglo XV. Se identificaba con la época de mayor esplendor del reino portugués, que se había enriquecido por el tráfico de pimienta desde las Islas de las Especias. Al igual que en otros países, el neomanuelino se empleó en estaciones de ferrocarril. El exponente es la estación de Rosío, en Lisboa, en el mismo centro de la Baixa, el barrio promovido por el Marqués de Pombal después del terremoto e incendio que destruyó gran parte de la ciudad en 1755. La estación se inauguró en 1891 y unió Lisboa con la ciudad de veraneo de la corte, Sintra. Precisamente esta ciudad fue uno de los mayores centros artísticos del romanticismo, y el rey consorte de Portugal, Fernando de Sajonia-Coburgo, impulsó la construcción del Palacio da Pena, con un estilo ecléctico pero muchos elementos neomanuelinos. La pintura romántica es difícil de clasificar, indefinida por su tendencia a evitar las normas, pero algunos nombres que os deberían sonar son los tenéis aquí en la lista. Pero para no asustar a nadie, sí que existen una serie de elementos comunes que podemos señalar. La pintura romántica se caracteriza por la presencia de elementos, temas y técnicas que rompen con el neoclasicismo. Las técnicas favoritas son el óleo, las acuarelas, el grabado y la litografía. Una de las características más importantes que vais a notar es el abandono de la línea bien definida y clara del neoclasicismo por una explosión de color. Los límites se pierden, la pincelada es mucho más viva y expresiva, y la luz tiene un carácter dramático, teatral. Las composiciones además van a ser dinámicas y desequilibradas, con líneas curvas que expresan mucho movimiento. Se podría comparar un poco con el barroco, que también va a influenciar bastante al realismo. En cuanto a los temas más manidos son los históricos y literarios, que se remontan al origen de las naciones que se están fabricando en este siglo. La etapa favorita es, por supuesto, la Edad Media, pero también hay un claro interés por los acontecimientos contemporáneos, en especial cuanto más cruentos resultan.
En la pintura resalta el gusto por el exotismo, que se enfoca hacia el norte de África, la América salvaje y el orientalismo con los harenes totalmente inventados y fetichizados por los occidentales. En Alemania y los países escandinavos primó una pintura de carácter más protestante, enfocada en el individuo, la soledad y la relación trascendental con la naturaleza, que era un reflejo de la grandeza de Dios. Los cuadros de Caspar David Friedrich son un buen ejemplo por su espiritualidad religiosa y misticismo. Ruinas, paisajes nocturnos, árboles nudosos y espacios helados eran sus temáticas habituales, y aunque no suene el nombre, seguro que habéis visto este cuadro suyo. En Inglaterra encontramos especial cariño por las escenas de luz difusa, contornos desdibujados y lo irracional, Füssli, que abandonó la religión para pintar visiones lascivas, delirantes, como la famosa pesadilla. William Blake, aparte de escribir y grabar, participó en el romanticismo inspirándose en elementos manieristas y hablando de la Biblia, Shakespeare, la Divina Comedia y sus propios poemas. A partir de 1820 comenzó a haber un creciente interés por la naturaleza inglesa, por el estudio de la luz y de los colores. Por un lado tenemos elementos pastorales como con John Constable y por otro una mezcla de costumbrismo y de tragedia con William Turner. Este último empleó numerosos elementos oníricos con composiciones en espiral y claro predominio del color. Lo más curioso es que la luz no se reflejaba en los objetos, sino que los deshacía. Además, estaba comprometido con ideas sociales, como se ve en El barco de esclavos, donde los traficantes arrojan a muertos y agonizantes al mar porque un tifón se aproxima. En el ámbito mediterráneo, con Francia, España e Italia, los artistas se regocijaron en el pasado católico y reflejaron en sus obras el arte cristiano. Algunos autores que debéis conocer son Gros, que estaba entre el neoclasicismo y el romanticismo, pero precisamente por ello se lo considera el padre del romanticismo en Francia. Acompañó a Napoleón a Italia y estuvo protegido por la emperatriz Josefina, así que no debería sorprender a nadie que buena parte de sus cuadros giren alrededor del imperio, a los que imprimía un aire glorioso, épico. Otro autor es Géricault, Os suena, os lo seguro. Este cuadro suele aparecer en exámenes por lo famoso que es. Se trata de la representación del naufragio de la fragata Méduse, en Mauritania. De alrededor de 147 personas solo sobrevivieron 15 cuando por fin llegó el rescate. Aparte de por la muerte, atrajo la atención del pintor por temas tan macabros como hambre, deshidratación, canibalismo y locura. El otro gran pintor es Delacroix, que trata el color, la pasta y la textura superficial del lienzo. La matanza de Quíos se sitúa en la Guerra de Independencia griega contra el Imperio Otomano, durante la cual miles de personas fueron asesinadas. Los supervivientes, principalmente mujeres y niños, fueron esclavizados. Notad la sensación monocroma porque sobre todo hay tonalidades cobrizas que unifican y dan sensación casi infernal. Y las tres composiciones piramidales, que seguro que caen en algún examen. La muerte de Sardanápalo acumula elementos basiquísimos de los románticos: superhombres heroicos, erotismo, muerte, orientalismo, mucho movimiento y predominio del color sobre la línea. Por otro lado, La libertad guiando al pueblo es una obra inolvidable que aparece en todos lados y, ojo, no es la Revolución Francesa, sino una revolución burguesa de 1830. Delacroix aparece entre los revolucionarios, en primera fila, así que evidentemente estaba de su lado. Atentos a la vital luz y la sensación de movimiento con contrastes de claroscuro. La entrada de los cruzados en Constantinopla, aunque representa uno de los episodios más vergonzosos de la historia medieval que ni siquiera el Papa de entonces, Inocencio III, pudo justificar, fue un encargo de la monarquía francesa para la Sala de las Cruzadas de Versalles, con el objetivo de festejar la participación de los galos en el acontecimiento. Recordad, elementos medievales. Baudelaire, el gran teórico del romanticismo, escribió que lo que hace este cuadro tan conmovedor es su armonía tempestuosa y lóbrega, la mezcla de movimiento y de crueldad. Y es que la pintura romántica estuvo siempre guiada por la idea de lo sublime, que no se parece a lo que nosotros entendemos como tal. Nosotros pensamos en algo que nos deja sin habla por su perfección o belleza. Sin embargo, por entonces, lo sublime nacía de lo grotesco, lo monstruoso o lo terrorífico, es decir, todo aquello ajeno a la razón, a la serenidad y a la proporción. A día de hoy, un romántico diría que no hay nada más sublime que una película gore. Aparte del predominio de la naturaleza, se pintaron alegorías terribles de guerras, rapiñas, asesinatos, suicidios. Sí, a los románticos les obsesionaba la muerte, en especial si venía con un toque paranormal o misterioso. La pintura romántica estuvo muy enamorada con la idea de capturar elementos poéticos, líricos, sin que ello impida que haya muchos elementos desagradables. El último cuadro que hemos comentado de Delacroix no deja de ser un violento asalto militar y el artista hizo numerosos estudios de cadáveres y vísceras porque era la época. Notaréis que no hemos hablado de Goya. Los libros insisten en registrarlo como un autor aparte, a caballo entre movimientos, excepcionalmente personal. Así pues, merece un vídeo propio para que este no se convierta en un monstruo que ya lo está siendo, porque es muy largo.
La música romántica comenzó un poco más tarde que el resto del movimiento, alrededor de 1815, y se prolongó hasta la primera década del siglo XX, más o menos. El romanticismo trajo consigo muchos cambios. Por ejemplo, en las orquestas se comenzaron a usar más instrumentos y las obras se fueron alargando. Una sinfonía de Mozart o de Haydn duraba alrededor de media hora, pero con el romanticismo comenzaron a superar la hora. Luego estaba Wagner, pero ya hablaremos de él. Además, fue la época de los virtuosos del piano, del violín, que viajaban de ciudad en ciudad como hoy en día lo hacen los grupos de música, y no creáis que movían menos fans. Aparte, también hay que decir que la música se dividió claramente entre la culta, dedicada a una minoría, y la ligera, con menos calidad, que se suele denominar música de salón para la burguesía general. La música romántica se caracterizaba por ser emocional, con mucha fantasía y libertad creativa. Había modulaciones, armonías y cromatismos impresionantes que se conseguían a menudo mediante orquestas enormes donde se usaban muchos instrumentos de viento. ¡Muchos! No solo eso, sino que surgieron formas particulares de música. Hemos dicho que la música tendía a alargarse, pero también había piezas breves, como formas pianísticas, y el popular Lied, que significa canción en alemán. Era una pieza breve para piano o piano y voz. Por otro lado, se ve una clara atracción por la narración. La música programática, que pretendía evocar imágenes, ideas concretas en el oyente, triunfó en este siglo. Para que lo entendáis bien, os dejo un fragmentito del análisis de las 4 estaciones de Vivaldi por Jaime Altozano. Las 4 estaciones de Vivaldi representan tomarte un solomillo en tu club de campo antes de irte a jugar al golf. Pero para Vivaldi estas melodías significaban granjeros borrachos cayéndose al suelo. Y lo dejó por escrito, ¿vale? No me lo estoy inventando. Lo que casi nadie que escucha las 4 estaciones sabe es que hay 4 poemas asociados con ellas. Nivel que en distintos compases viene qué versos del poema están representando. Tipo, este pizzicato representa al agua cayendo contra la ventana en invierno. Esta escala descendente cuando te resbalas en el hielo y te caes de culo. Y por supuesto, el preferido de Vivaldi, esto representa a un granjero borracho. Pero hablemos de compositores. Beethoven fue el principal inspirador del siglo XIX. Comenzó en el clasicismo y llegó a los inicios del romanticismo, y los autores bebían los vientos por sus últimas obras. De hecho, con Beethoven cambió la percepción de los músicos. Pasaron de ser artesanos musicales que estaban de fondo durante las reuniones sociales, a modo de tocadisco, para convertirse en artistas, admirados, respetados. Incluso había litografías de ellos, como en el caso de Beethoven, que se repartían como si fueran fotos para firmar con autógrafos. Y sobre todo, con Beethoven fueron llorados en su muerte por multitudes inmensas. Fueron sus sinfonías las que le dieron tal popularidad internacional, pero su obra fue muy variada. Escribió sonatas para piano, obras de cámara, obras religiosas, Lieder, plural del Lied, óperas y ballet. Su música fue diferenciándose de la de Mozart y Haydn, que tendían a crear cosas bastante hermosas, y ya sabemos que a los románticos les gustaba lo sublime, lo que conmocionara y sacudiera al oyente. Muy tempestuoso todo. Dicho esto, vamos a mencionar algunos nombres que deberían sonaros. Schubert, compositor que escribió más de 600 Lieder, 2 sinfonías, una de ellas sin terminar, y el famosísimo Ave María. Mendelssohn, a quien su padre le regaló de niño una orquesta para que pusiera en práctica las obras que iba componiendo. El concierto para violín en mi menor es su obra más famosa. Además, resucitó los trabajos de Bach, y no conoceríamos a este compositor del barroco de la misma forma de no ser por él. Su hermana Fanny también era una gran música, pero no pudo desarrollar una carrera por ser mujer. Chopin, uno de los compositores más expresivos, sigue siendo muy conocido a día de hoy por sus nocturnos, pura emoción y sentimiento, en los que tendía a emplear elementos folclóricos de su patria, Polonia, como la polonesa y la mazurca. Al contrario que otros románticos, no quería dar un significado especial a su música, prefería que fuera absoluta, no programática, y por eso ponía títulos genéricos a sus obras. Tchaikovsky estudió para ser funcionario, pero terminó dedicándose a la música y consiguió un sueldo vitalicio. Bien por él. Escribió conciertos, sinfonías y óperas, pero lo conocemos sobre todo por sus ballets, gracias a la textura de su música, que era memorable y creaba una preciosa atmósfera que invitaba a soportar los movimientos de los bailarines. Igual que Chopin recurría a elementos tradicionales de su patria, como el trepak, que se escucha en el cascanueces, que es una danza rusa folclórica y alegre. Es uno de los músicos rusos más populares y lo habéis escuchado aunque creáis que no. Pero
pero si hay que hablar de música romántica, hay que hablar de ópera. Por tanto, hay que hablar de Verdi y de Wagner. Verdi fue el compositor de óperas más influyente de la segunda mitad del siglo XIX, hasta el punto de que la Italia unificada adoptó el aria Va pensiero de su obra Nabucco como himno. Verdi hizo evolucionar el bel canto, óperas sencillas con cantos comprensibles y predominancia de la música sobre la trama hacia el verismo. Este pretendía plasmar la realidad y alejarse de los dramatismos de principios de siglo. Y hablando de dramatismos, hablemos de Wagner. Wagner hacía lo que él llamaba arte total. En palabras de Sheila Blanco, se trataba de mezcla poesía y visual. Wagner creó óperas larguísimas, muy densas, en las que se ocupaba no solo de la música, sino de los personajes, del vestuario, de la danza. Era el director de una película, básicamente. Su obra más famosa, El anillo del Nibelungo, se extendía 15 horas y se estrenó en un teatro cuya construcción supervisó muy de cerca porque era un loco del control. Además, aunque ya se ven artistas anteriores la idea fija, una reiteración de una idea musical a lo largo de una obra, Wagner creó una especie de evolución, el importantísimo... Esperad que os ponga Sheila Blanco, ella lo explica con más gracia. Quien inventó el leitmotiv para presentar al actor y a la actriz. Y ahora os dejo a Jaime Altozano en el vídeo donde analiza los leitmotiv. Guía, melodías o acordes o ritmos asociados con personajes o objetos o ideas que codifican la trama. Como por ejemplo cuando Leia, Han Solo y Chewbacca llegan a Cloud City y de pronto oyes el tema de Darth Vader, indicando que él ya está ahí. O como cuando oyes las notas de Darth Vader en este afable niño. Y dices, oh shit, de mayor será Darth Vader. Aparte de esto, Wagner es el representante del nacionalismo alemán y por tanto un total antisemita. Con él la ópera difuminó las partes habladas y las cantadas, se incluyó el historicismo con temas nacionales y folclóricos, con personajes más desarrollados, más reales. Y dado que la ópera fue el género por excelencia de las élites del XIX, la influencia de Wagner se notó en todos lados. Y estos son los músicos y las características principales, muy generales, que os tendríais que saber del movimiento del romanticismo. Hasta aquí llega el vídeo, nos vemos.